Bueno, como sabéis, mi esposa es norteamericana, se llama Jane, como Tarzán, la mujer de Tarzán. ¿Y cómo se pronuncia eso? La mujer de Tarzán, Jane. Yo se la quité a Tarzán. Nació en Nápoles, se crió aquí en España desde los 3 años, nos conocimos en esta iglesia y hace algunos años intentamos sacar la nacionalidad. Pedimos los papeles, un montón de tiempo pidiendo papeles, organizando y por fin ya cuando pensábamos que teníamos todo fuimos al juzgado a presentar los papeles y un señor allí en la ventanilla empieza a mirar los papeles, pam, 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 y de buenas a primeras me dice, aquí te falta un sello. Y nos mandó de vuelta para casa. Como 6 meses después lo volvimos a intentar, yo pensaba que ya llevaba todos los sellos, así que llegamos otra vez allí a la misma ventanilla y el mismo señor empieza a mirar y vuelve a decir, en este papel te falta otro sello. Bueno, nos desanimamos tanto que realmente todavía no es española. Está aquí de permiso, nada más, tiene un permiso de residencia. Y la verdad es que parece a veces complicado esto de entrar en el reino de España con todos los derechos. Entrar en España es fácil, ¿vale? Vienen 70 millones de turistas que vienen y nos visitan, pero entrar como ciudadano de pleno derecho es complicado, aunque yo sé que algunos lo habéis conseguido, ¿eh? ¿Cuántos habéis conseguido la nacionalidad? Unos cuantos, ¿eh? Gloria a Dios, felicidades. Nosotros todavía estamos en el proceso. Bueno, pues hoy vamos a hablar de entrar en el reino de Dios. Entrar en el reino de Dios. Y os aseguro que es mucho más fácil entrar en el reino de Dios que entrar en el reino de España. Así que si aún no has entrado en el reino de Dios, te va a resultar muchísimo más fácil y espero que hoy, esta mañana, puedas entender cómo hacerlo y elijas entrar en el reino de Dios. Y para eso vamos a mirar en Juan, capítulo 2 de Juan, versículo 23 en adelante. En el Evangelio de Juan, hemos visto que el evangelista, cuando empieza a explicarnos su mensaje, pues lo primero que hace en el capítulo primero, lo primero que hace es pues, hablarnos acerca de la identidad del protagonista de su libro, que es Jesús. Nos lo presenta como la palabra de Dios, el verbo, la luz del mundo, el Cordero de Dios. Luego en el capítulo 2 nos habla acerca del corazón de su misión. Y lo expresa como transformación, las bodas de Canaán. Además, lo mete dentro del marco de una boda, la transformación del agua en vino. Y eso como símbolo de lo que este Verbo encarnado, Hijo de Dios, Mesías, Jesús de Nazaret, iba a hacer y va a hacer en este mundo. Va a transformar los corazones. Y a partir del pasaje que vamos a leer ahora, encontramos 3 encuentros de Jesús. Jesús se encuentra con Nicodemo, se encuentra con la mujer samaritana y se encuentra con un noble, una persona noble de Israel que tenía a su hijo enfermo. Y en estos encuentros lo que hace el evangelista es explicarnos con más profundidad en qué es la naturaleza de esa misión de Jesús, ¿no? Y cómo esa transformación se puede hacer realidad en la vida de cada persona. De modo que hoy vamos a ir ahí al capítulo 2 de Juan, vamos a leerlo y vamos a ver qué es lo que nos enseña la palabra de Dios. Juan 2, 23. Estando en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre al ver las señales que hacía, mas no se fiaba de ellos porque los conocía a todos. Jesús no necesitaba que nadie le explicara nada, sabía lo que hay en el interior de cada persona. Fijaros, sabía lo que hay en el interior de cada persona. Él sabe perfectamente lo que hay en tu corazón, en mi corazón, en lo más profundo del alma. Entre los fariseos había un hombre llamado Nicodemo, persona importante entre los judíos, que una noche vino a Jesús y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios para enseñarnos como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Le respondió Jesús: te aseguro que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le preguntó: ¿cómo es posible que alguien ya viejo vuelva a nacer? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús le respondió: te aseguro que el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios.
Lo que nace de la carne, carne es. Lo que nace del Espíritu, Espíritu es. No te extrañes de que te haya dicho, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su voz, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Lo mismo ocurre con quien nace del Espíritu. Le preguntó Nicodemo. Vemos a Nicodemo que es honesto, sincero, intentando entender lo que Jesús le está diciendo. ¿Cómo puede hacerse esto? ¿Cómo puede hacerse? Jesús le responde, ¿y tú? ¿Eres maestro de Israel y no lo sabes? Te aseguro que nosotros hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero vosotros no aceptáis nuestro testimonio. Si os hablo de cosas terrenales y no creéis, ¿cómo vais a creer cuando os hable de las cosas celestiales? Nadie ha subido al cielo excepto el que bajó de allí, es decir, el Hijo del Hombre. Cuando hace esta manifestación Jesús y está hablando de que el Hijo del Hombre ha bajado del cielo, está haciendo referencia a una profecía de Daniel donde presenta cómo al final de los tiempos, en un momento en que parece que todo va a ser destruido, aparece desde los cielos una persona resplandeciente y le dice alguien como el Hijo del Hombre, ¿no? De modo que todo esto seguro que le sonaba a Nicodemo, ¿no? Nadie ha subido al cielo excepto el que bajó del cielo, es decir, el Hijo del Hombre, Dios encarnado. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda. Todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La verdad es que es un pasaje muy conocido y creo que a todos nos suena, ¿no? Este encuentro, todo lo que hemos leído, todo nos resuena, ¿no? Ya vienen ahí ecos de tantas veces que hemos leído este pasaje y hemos oído. Ojalá pudiéramos desprendernos de todo eso. Sé que es imposible, pero a veces cuando ya sabemos el final de la historia perdemos la ilusión, ¿no? A nadie nos gusta cuando estamos viendo una serie o una película que nos cuenten el final y hagan de spoiler y nos terminen chafando. Pero es que con la Biblia siempre somos spoilers, siempre estamos leyendo cosas que sabemos, ¿no? Pero ojalá que el Señor nos ayude a entender con una nueva frescura lo que el Espíritu Santo nos quiere decir en esta mañana. Jesús le está explicando a Nicodemo que hay una sola puerta para entrar en el reino de los cielos. Solo hay una puerta para entrar en el reino de los cielos. Y también le advierte de otras puertas, puertas que parece que pueden ser también puertas para el reino de los cielos, pero que realmente son puertas falsas, que solamente traen decepción. Y creo que es importante en este punto aclarar los que no entran en el reino de los cielos, ¿dónde están? Porque vamos a estar hablando acerca de entrar en el reino de los cielos, pero yo me hacía esta pregunta antes de meterme en esa descripción, ¿no? de cómo entrar en el reino, pero ¿y aquellos que no entran, dónde están? ¿No? Y creo que es una pregunta que todos deberíamos hacérnoslo, ¿no? Antes hablaba al principio de entrar en el reino de España. Y todos los que no consiguen ser ciudadanos del reino de España, ¿dónde están? Pues cada uno está allí, en el país, donde su gobierno está teniendo y ejerciendo la autoridad. Es decir, han nacido, se han criado o han optado a una determinada nacionalidad y aquí hay personas, por ejemplo, pues que estáis en España, pero sin embargo pues sois de Argentina, de Francia, de Perú, de Ecuador, de Estados Unidos, de muchos países, ¿no? De modo que es más fácil entenderlo. El que no está en el reino de España, pues está en el reino del país de donde está, de donde tiene su pasaporte, de donde tiene su jurisdicción, ¿no? Bien, cuando hablamos acerca del mundo espiritual, que es del reino de Dios, de donde estamos hablando, el mundo espiritual, la palabra de Dios realmente nos habla de dos reinos y se pueden ver claramente en muchos pasajes. A mí me gusta en concreto Colosenses 1, 12 y 13. Dice Colosenses 1, 12 y 13, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz,
dando gracias al Padre. Dice, el cual, el Padre, nos ha librado de la potestad, y la misma palabra que utiliza ahí Pablo, potestad, se puede traducir como jurisdicción, la potestad, la jurisdicción de las tinieblas, y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Aquí es donde vemos claramente identificados estos dos reinos espirituales que nos presenta la palabra de Dios, el reino de la luz, gobernado por Jesús, y el reino de las tinieblas, gobernado por Satanás. Y he hecho una pequeña descripción para que entendamos en qué consiste, cuáles son las diferencias entre uno y otro. El reino de Dios es allí donde reina Jesús. El reino de Satanás es evidente, donde reina Satanás. La Biblia habla del reino de Dios como un reino de luz y el reino de Satanás como un reino de oscuridad. En el reino de Dios, los que están allí en ese reino han sido reconciliados con Dios. Los que están en el reino de Satanás viven separados de Dios. Aquellos que están en el reino de Dios han conectado con Dios. Los que están en el reino de Satanás están desconectados de Dios. Aquellos que son ciudadanos del reino de Dios tienen la certeza de la resurrección y por lo tanto cuando miran a la muerte siempre tienen esa seguridad de que después de la muerte habrá la resurrección. Aquellos que están en el reino de Satanás tienen temor a la muerte y un vacío cuando piensan en la muerte. También en el reino de Dios, los que son súbditos de ese reino viven para agradar los deseos de Dios. Los que son súbditos del reino de la oscuridad viven para agradar sus deseos personales. Aquellos que están en el reino de Dios viven libres del poder del pecado. Es verdad que siguen pecando porque no somos perfectos, pero no son esclavos del pecado, mientras que aquellos que están en la oscuridad sí que viven esclavos del pecado. La condena por nuestros pecados y nuestras maldades fue cancelada por Jesús. Aquellos que hemos entrado en el reino, al entrar en el reino lo acabamos de leer. Cristo pagó por nuestra condena, por lo tanto la condena ha sido cancelada. En el reino de la oscuridad, la condena sigue imputada sobre todos aquellos que aún no han querido recibir el perdón de Jesús. También el destino de los que están en el reino de Dios es la vida eterna con Jesús, la eternidad con Jesús. El destino de aquellos que están en la oscuridad, pues su destino es la condenación eterna, lejos de Dios. El reino de Dios es un reino de origen espiritual. El reino de Satanás es un reino de origen material. Y el reino de Dios, aquellos que están en el reino de Dios, aunque es un reino de origen espiritual, se cristaliza en la transformación del mundo. Es decir, el reino de Dios es un reino que ha venido a esta tierra para transformar el mundo, como ya hemos comentado. Por lo tanto, aunque es un reino espiritual, se expresa por medio de la transformación del mundo. Mientras que el reino de Satanás, el reino de la oscuridad es de origen material y lo que hace es corromper el mundo. De modo que eso nos ayuda a entender la pregunta, ¿dónde están aquellos que no están en el reino de Dios? Pues realmente la respuesta es bastante fácil. En el mundo hay 193 países según la ONU. Si preguntamos a un catalán o un vasco dirían que habría que añadir unos cuantos más, pero bueno, solo estamos diciéndole a la ONU. Según la ONU hay 193 países, pero según vemos en la palabra de Dios, vemos solamente estos dos reinos, el reino de Dios y el reino de Satanás. Pero para nada nos hagamos la idea de que son dos reinos iguales, para nada. Realmente, si tuviéramos que mirar bien cómo enseña la palabra de Dios el concepto de autoridad, lo que tendríamos que ver es que Jesús es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el soberano sobre todo nombre, sobre toda autoridad, sobre todo poder en el cielo y en la tierra, incluso sobre ese reino de Satanás. El reino de Satanás existe, pero tiene los días contados. Y sabemos que tiene gobierno y tiene autoridad sobre este mundo, pero también es una autoridad tolerada por Dios. Para nada entra en competencia con el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y sabemos perfectamente que ese reino llegará a su fin y por fin podremos ver la plenitud de este reino de Dios cuando Cristo vuelva y complete su obra. De modo que
¿Dónde están los que no están en el reino de Dios? Pues realmente están bajo el gobierno de Satanás. Y esto suena como a película de miedo, a película de esta del exorcista, suena, ¿no? Pero no es así, porque precisamente todo el enfoque de Satanás es convencer a aquellos que están bajo su gobierno de que son libres, de que precisamente ellos lo que tienen es la mejor opción para poder disfrutar de la vida tal y como la vida es. No son esclavos de nada, cuando realmente todo lo que hacen lo hacen de acuerdo a aquel que mueve los hilos detrás en este mundo corrompido y este mundo que sabemos que está tan roto. De modo que la palabra de Dios nos advierte: Satanás se disfraza como ángel de luz, y aquellos que están dentro de su gobierno son inconscientes, no quieren saberlo, y además piensan que no, que para nada, ellos son libres, son autónomos, son independientes. La buena noticia es que precisamente tenemos la certeza de que en Cristo cualquier persona puede ser trasladado del reino de las tinieblas al reino de la luz. Que esa obra que Satanás hace de engaño, de mentira, porque él es mentiroso desde el principio, de esclavitud, creyendo que son libres, esa obra puede ser rota porque fue rota por Cristo en la cruz. De modo que cualquiera que lo desee hoy puede pasar del reino de las tinieblas al reino de la luz. Esa es la buena noticia que estaba intentando expresarle Jesús a Nicodemo. Y lo que vemos que todo este pasaje empieza planteando algunas puertas alternativas que podríamos pensar que nos ayudan a entrar en el reino de Dios, pero que no son puertas correctas. Hay tres puertas que a mí me parece que podemos ver en este pasaje que son puertas falsas para entrar en el reino de Dios. Uno son las señales, otro es la religión y otro es la honestidad. Hemos leído acerca de las señales. Dice el versículo 23, que realmente este versículo es prólogo de lo que luego va a pasar en el capítulo 3 y 4. Estando en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre al ver las señales que hacía. Y esto aparentemente es una buena noticia. Qué alegría, ¿no? Que haya tanta gente, muchos, que cuando ven las señales de Jesús creen. Pero luego te quedas ahí parado cuando lees al siguiente versículo y dice, más no se fiaba de ellos, porque los conocía a todos. Jesús no necesitaba que nadie le explicara nada, sabía lo que hay en el interior de cada persona. Las señales, cuando solamente creemos en Jesús por las señales, realmente lo que tenemos es una fe superficial, una fe que no tiene una raíz profunda, porque realmente cuando creemos en Jesús por las señales, entramos en una dinámica en la cual necesitamos señales para seguir creyendo. Si yo creo en Jesús porque Él me ha sanado y me ha quitado un dolor de cabeza, dentro de 2 semanas voy a tener un dolor en la rodilla y voy a pedirle a Jesús que me sane, y si no me sana la rodilla, a lo mejor dejo de creer, porque al final mi fe está fundamentada en las señales. Y Jesús sabía eso perfectamente, ¿no? Pero Jesús podía mirar a la gente, podía mirar en el interior, podía discernir cuál era la raíz de esa fe, ¿no? Qué difícil es, incluso para nosotros mismos, ver lo que hay en lo más profundo de nuestra alma. Qué difícil es. Y eso no solamente hay que ser teólogo para saberlo, o ser cristiano para saberlo, ¿no? Hasta Alejandro Sanz lo sabe. Una de sus canciones dice, te escribo desde los centros de mi propia existencia, donde nacen las ansias, la infinita esencia. Hay cosas muy tuyas que yo no comprendo, y hay cosas tan mías, pero es que yo no las veo. Supongo que pienso que yo no las tengo, no entiendo mi vida, se encienden los versos, que a oscuras te puedo, lo siento, no acierto. No enciendas las luces, que tengo desnudos el alma y el cuerpo. Cuando nadie me ve, puedo ser o no ser. Qué honesto, ¿no? Qué honesto es el poeta. Realmente, ojalá fuéramos todos tan honestos y nos diéramos cuenta de que hay tantas áreas oscuras en nuestra propia alma que desconocemos, ¿no?
Pero Jesús, cuando nos mira, Él sí que ve lo que hay en lo más profundo de nuestro corazón. Y lo que nos invita es a que no sean las señales lo que nos den el fundamento para tomar una decisión de entrar o no entrar en el reino de Dios. Porque las señales no tienen fundamento sólido. Las señales, como he dicho antes, realmente son una trampa. Fijaros que en el mismo Evangelio podemos leer cómo Jesús sanó a 10 leprosos sanados, y solamente uno volvió para dar gracias. El propio Judas, quien traicionó a Jesús, él vio todas las señales, él vio cómo Jesús sanaba a los ciegos, sanaba a los cojos, resucitaba a los muertos, andaba sobre el agua. Judas lo vio todo y terminó entregando a Jesús. Las señales no son una puerta correcta para entrar en el reino de los cielos. Y aquellos que quieren creer en Jesús porque han visto señales se están equivocando. Eso es lo que le está diciendo Jesús a Nicodemo. Y hay muchos de nosotros que a veces pensamos, Dios, voy a creer en ti si tú haces esto o aquello. Y si tú no haces esto o aquello, yo no voy a creer en ti. Y cuando tomamos esa decisión, realmente le estamos diciendo a Jesús que no haga nada, porque Él sabe que es una decisión falsa, es una trampa. Luego al final terminamos obligando a Jesús a que haga señales para que yo siga creyendo en Él. Y hay gente que vive en eso. Y en el momento que Jesús deja de hacer las señales, por la razón que sea, también ellos dejan de creer en Jesús, porque realmente nunca creyeron. Creyeron en las señales, no creyeron en Jesús. De modo que las señales son una puerta falsa. Otra puerta falsa es la religión. Y aquí tenemos a Nicodemo. Nicodemo es un fariseo. Dentro de lo que es el movimiento de religioso, las denominaciones religiosas que había en el tiempo de Jesús, pues había, digamos, dos grupos muy grandes. Había otros, pero los grupos más grandes eran los fariseos y los saduceos. Y dentro de lo que son los fariseos y los fariseos eran los más estrictos. Eran personas realmente estrictas a la hora de obedecer la ley. Además, aquí habla de Nicodemo como un fariseo importante. Dentro de ese mundo judío había un Sanedrín, que era una especie de gobierno local que los romanos habían autorizado para que los asuntos propios del pueblo judío los debatieran y decidieran entre ellos. Y lo más probable es que Nicodemo formara parte de ese Sanedrín, es decir, era un religioso fariseo, estricto, importante dentro de lo que es el mundo judío en que Jesús vivió. El Sanedrín, además, pues tenía su propia guardia, podían dictar sus propias leyes, lo único que no podrían hacer era dictar la pena de muerte, pero todo lo demás lo hacían ellos. De modo que era alguien que sabía, que conocía, que entendía la palabra de Dios, probablemente con influencia política dentro del mundo en que vivió Jesús. Y a pesar de ser una persona, vamos a decir, estricta en cuanto a lo religioso, honesta en cuanto a lo religioso, sin embargo Jesús en ningún momento le da la opción de que esa religión que él tiene sea la puerta de entrada al reino de Dios. De hecho, Nicodemo se acerca a Jesús en una actitud cortés, en una manera conciliadora. Parece que iba buscando una especie de diálogo religioso entre los fariseos y este nuevo maestro rabino, ¿no? Empieza llamándole rabí, que es un reconocimiento: tú eres un maestro, yo soy un maestro, tú eres un maestro, y además le viene diciendo: sabemos que has venido de Dios, de modo que la actitud de Nicodemo es una actitud, vamos a decir, conciliadora, además basada en su conocimiento. Sabemos que tienen los religiosos sabiduría. Nicodemo sabía lo que enseña la ley, sabía la interpretación correcta de la palabra de Dios, sabía la aplicación, según ellos, correcta también. Sabía mucho. Y aquí está intentando entrar en este diálogo religioso entre dos maestros, pero Jesús le corta. Jesús no le da opción, no entra para nada en ese camino. Y de hecho vemos que Jesús le hace una respuesta radicalmente distinta a lo que parece que pretendía Nicodemo. ¿Por qué? Porque acabamos de leer que Jesús veía
lo más profundo del alma de las personas. Y Jesús sabía qué era lo que de verdad le interesaba a Nicodemo. Lo que de verdad le interesaba a Nicodemo era cómo entrar en el reino de Dios. Así que ¿para qué vamos a hablar de señales? ¿Para qué vamos a hablar de si soy o no maestro? ¿Para qué vamos a hablar de dónde vengo? Mira, te voy a decir, si no naces de nuevo no verás el reino de Dios. Vamos a hablar acerca de eso en un momento. Pero lo que aquí realmente está diciendo Jesús es que la religión no es una puerta de entrada al reino. El hecho de que seamos personas que nos esforcemos y que seamos personas que actuemos de una manera justa, no es la manera de entrar en el reino de los cielos. Yo creo que este es un problema que sigue siendo hoy uno de los grandes problemas para muchas personas entrar en el reino. Y es que todavía piensan que por sus conocimientos de la palabra de Dios, sus prácticas religiosas, su tradición, su cultura religiosa, sus propias convicciones, solo por ser, vamos a decir, honesto con esas convicciones y cumplir todo eso, con eso ya Dios en algún día lo tendrá en cuenta y entonces pues podré entrar en el reino. Y Jesús está diciendo, mira, no te engañes. La religión no es la entrada en el reino de los cielos. Y la tercera puerta falsa que podemos ver aquí, pero un poco más adelante en el Evangelio también, es la honestidad. Me gusta mucho cómo describe la serie The Chosen. No sé si la conocéis, supongo que sí, que muchos la conocéis. Me gusta cómo describe a la figura de Nicodemo. Me parece que le pone como alguien realmente honesto. Es una serie, por cierto, los que no la tenéis, que podéis bajarla en el móvil, y es gratuita y realmente ayuda a entender mucho de lo que podría ser el contexto en el cual Jesús actuó. De hecho, está muy enfocada en eso, en lo que podría ser el contexto. Es una ficción, ¿vale? No es la Biblia, que nadie se enfade cuando lea The Chosen porque no está allí la Biblia, no pretende ser la Biblia, pretende que nos acerquemos al contexto histórico, cultural, en el cual sucedieron todas aquellas historias y realmente te ayuda a abrir los ojos y a entender mucho de una manera muy especial. Bien, pues esta serie creo que acierta al presentar a Nicodemo como una persona honesta. En el capítulo 7 de Juan, vamos a ir al capítulo 7, versículo 45, encontramos un momento en el cual Nicodemo aparece de nuevo en el Evangelio. Y es porque los fariseos, probablemente el Sanedrín, habían enviado a unos guardias para que arrestaran a Jesús. Y estos guardias, cuando fueron y vieron a Jesús como hablaba, se quedaron con la boca abierta y decidieron, ¿cómo vamos a arrestar a este hombre? Así que volvieron con las manos vacías. Y cuando llegaron allí a los fariseos, pasó lo siguiente. Dice, los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes, Juan 7:45, y a los fariseos. Y estos le dijeron, ¿por qué no la habéis traído? Los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este. Entonces los fariseos le respondieron, ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos, uno de los fariseos, habla. ¿Juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Respondieron y le dijeron, ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Nicodemo está aquí dando la cara por Jesús, en un momento en el que hacerlo implicaba arriesgar su propia vida, su propio prestigio, su propio trabajo, y sin embargo él lo hace, ¿no? De modo que se ve que es una persona honesta. No es un hipócrita. Cuando leemos en el Evangelio acerca de los fariseos, siempre viene a nuestra mente el primer concepto de que eran todos hipócritas. No todos los fariseos eran hipócritas, muchos de ellos sí, y por eso Jesús les recriminó y les denunció su hipocresía. Pero no parece que Nicodemo fuera una persona hipócrita, parece una persona bastante honesta y coherente con sus ideas, que vivía de acuerdo a la comprensión de la verdad que él tenía. Pero sin embargo Jesús indica que la honestidad, la búsqueda de la verdad, el ser buena persona, no es una puerta que te dé entrada al reino de los cielos. La honestidad, ser buena persona, vivir de manera coherente, buscar la verdad, todo eso está muy bien, pero no te da la entrada
en el reino de los cielos. En resumen, las señales, la religión, la honestidad, el ser buena persona, no sirven para entrar en el reino del cielo. El reino de las tinieblas está lleno de gente que cree en señales, que son religiosos, que son honestos con sus ideas, que son buenas personas. Entonces, ¿cómo entrar en el reino? Bien, pues la única puerta que deja aquí Jesús, la puerta que Él nos dice y la resume en esta frase es nacer de nuevo. Nacer de nuevo. Juan 3:3, respondió Jesús, le dijo, de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y más adelante explica en qué significa, porque esta frase nacer de nuevo, ¿qué quiere decir? Es confusa. De hecho, el propio Nicodemo no entiende de qué va esa frase, ¿no? Juan 3:5, respondió Jesús, dijo, de cierto te digo, es decir, mira, escúchame, atiende que esto es a lo que va la historia. El que no naciere del agua y del Espíritu no puede ver el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. De modo que nacer de nuevo consiste en 3 elementos que van ahí juntos, van de la mano. Nacer del agua, nacer del Espíritu y, en tercer lugar, mirar a Jesús. Eso lo vamos a encontrar justo en el versículo 14. 3:14, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Primero, nacer del agua. ¿Qué quiere decir nacer del agua? A nosotros nos puede resultar tal vez un poco confuso, ¿qué es eso de nacer del agua? Pero para un fariseo no era nada confuso. ¿Sabéis por qué? Porque para los fariseos los ritos de purificación era algo que practicaban constantemente. Para los judíos así era, incluso todavía hoy es. Una de las cosas más bonitas que vi en mi pueblo, en Úbeda, la última vez que lo visité este verano, fue la mikvé que hay en la sinagoga del agua. Úbeda tiene muchos lugares bonitos, os animo, si no lo conocéis, a que vayáis. Luego, de paso, podéis pasar por Baeza también, pero realmente la que hay que ver es Úbeda. Es que aquí hay pique entre Úbeda y Baeza siempre. Paco es de Baeza. Pues esta mikvé está en la sinagoga, una sinagoga que descubrieron hace pocos años, y que es un lugar donde los judíos hace 500 años se purificaban. Y está metido ahí justo en las aguas de lo que son aguas subterráneas, porque la mikvé tiene que estar en aguas que fluyen, no pueden ser aguas estancadas, ¿no? Bien, pues para un fariseo el concepto de nacer del agua no era otra cosa que purificarse como se purificaban tantas veces, ¿no? Pero más enfocado dentro de lo que era el bautismo de Juan el Bautista, ¿no? Que decía que se arrepintieran. De hecho, es lo que significa, no te purificas y ya está. El acto de ir al agua y sumergirte en el agua es un acto de decir, quiero limpiar mi corazón para acercarme a Dios. Es un acto de arrepentimiento. De modo que en el momento en el que Jesús está hablando de nacer del agua, realmente de lo que está hablando es la necesidad de arrepentimiento como punto de partida para nacer de nuevo. Arrepentimiento como la decisión de cambiar de rumbo, como el reconocimiento de que eres pecador, como el reconocimiento de que si ahora tuvieras que ponerte delante de Dios, serías juzgado y serías condenado porque tú eres malo en tu corazón, hay cosas malas que Jesús sabe perfectamente que están ahí. Y si Dios tuviera que hacerte pagar por cada una de esas cosas, la conclusión, el resultado, el juicio sería condenado. Y cuando hablamos de nacer de nuevo, primero tenemos que pasar por el punto de decir, lo siento, me arrepiento, sé que soy pecador, sé que esa es mi naturaleza, me duele ser así. Y ponernos delante de Dios reconociendo ese dolor. Ese es el primer paso, el primer punto, el primer elemento para nacer de nuevo. Es el punto de partida que tiene que hacer toda persona, incluso la gente buena, porque incluso la gente buena, por muy buena que sea, no es perfecta.
aunque haya grandes cosas positivas, maravillosas que hagas en tu vida, siempre habrá también elementos, momentos y situaciones en tu vida que te hacen reconocer que estás actuando lejos de la gracia de Dios, dentro de lo que es el propósito de Dios para tu vida, que tu propia conciencia te condena, ¿no? Fíjate que el propio apóstol Pablo y Nicodemo tenían mucho en común, los dos eran fariseos, ¿no? El propio apóstol Pablo, cuando habla acerca de su vida, con lo buena persona que era, con lo estricto que era en cuanto a su fe, dice en Efesios 2, versículo 1, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Fijaros que vuelve a hablar de ese reino de las tinieblas, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros, y se incluye él, que era buena persona, que era religioso, que era una persona que intentaba hacer el bien, y sin embargo dice que él mismo también vivió en otro tiempo en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. De modo que tiene que haber arrepentimiento. Arrepentimiento es el punto de partida para poder nacer de nuevo. Después del arrepentimiento viene nacer del Espíritu. Y ese nacer del Espíritu, Jesús hace una comparación del Espíritu y el viento. Realmente Jesús está hablando de un milagro, está hablando de algo sobrenatural. Nacer del Espíritu, por más que tú te empeñes en nacer del Espíritu, tú no puedes nacer del Espíritu. Es lo que Nicodemo no entendía. Me voy a volver a meter dentro de la matriz de mi madre para volver a nacer. Y Jesús le dice, es que no va de la carne, va del Espíritu. Pero ¿cómo puede una persona ser regenerada espiritualmente? ¿Cómo? ¿Cómo puede ser una persona regenerada espiritualmente? Eso solamente sucede cuando Dios te regenera. Y de hecho el nuevo nacimiento es un milagro, es una obra del Espíritu de Dios. Es algo que sucede por la gracia de Dios, sucede sin que nosotros podamos hacer más que aceptarlo. Sí, podemos arrepentirnos y podemos hacer lo que vamos a ver en el tercer paso, mirar a Jesús. Pero entonces cuando hacemos estas dos cosas, Dios hace un milagro en nuestro alma, en lo más profundo de nuestro ser, que es la regeneración espiritual. Y es curioso porque Jesús recrimina a Nicodemo porque hace esa pregunta, porque esto no es tan novedoso, ya estaba anunciado en el Antiguo Testamento, ya estaba anunciado en las profecías. Fijar cómo lo dice Ezequiel 36, 25. Esparciré sobre vosotros agua limpia, vuelve a hablar del agua, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados en todas vuestras inmundicias, de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Es decir, esa obra espiritual es lo que Jesús está llamando el nuevo nacimiento. ¿Cómo sucede? Mirando a Jesús. La respuesta está en mirar a Jesús. Y ahí hace también referencia Jesús a un pasaje del Antiguo Testamento. El pasaje está en Números y nos relata una historia un tanto extraña. Cuando el pueblo de Israel estaba camino a la tierra prometida, en un momento, por haber sido rebeldes a Dios, pues como castigo llegan unas serpientes que empiezan a morder a los israelitas. Y entonces el pueblo se queja a Moisés y Dios le dice a Moisés que construya una serpiente de bronce, que la levante en lo alto de un palo y que aquellas personas que son mordidas por la serpiente, cuando miren al palo con la serpiente de bronce, al mirar a esa serpiente serían sanados. Y es muy curioso porque mirar a la serpiente de bronce no evitaba que te murieran las serpientes. Lo que evitaba es que te murieras. Mirar era el antídoto contra el veneno. Es algo que dices, ¿cómo es posible, no? ¿Desde cuándo mirar a una serpiente de bronce puede evitar que el veneno haga su efecto y me mate? Bien, pues era un milagro que Dios estaba haciendo y que ya lo estaba haciendo
como una señal de lo que tenía que pasar el día que Cristo viniera aquí a la tierra. Él también sería levantado en una cruz. Y cuando estaba allí levantado en la cruz, cualquiera que mirase a esa cruz y reconociera que en esa cruz Él estaba muriendo en su lugar, sería perdonado y sería salvado, sería liberado de lo que es el peligro del pecado. Y creo que Nicodemo, yo creo que lo entendió. A mí me da la impresión que lo entendió. En aquel momento los israelitas tenían que decidir en quién iban a confiar. Iban a confiar en su razón que decía mira a la serpiente, su instinto de supervivencia que le decía sal corriendo, o iban a mirar y confiar en la palabra de Moisés que había dicho si miras a esta serpiente serás salvo, no morirás por el veneno de la serpiente. ¿En quién iban a confiar? Es una decisión de fe. ¿Vas a fiarte de tu propio instinto, de tu propia razón, o vas a confiar en la palabra de Moisés que te dice, mira a esa serpiente? ¿Vas a confiar en tu propia razón, en tu propio instinto, o vas a confiar en la palabra de Jesús que te dice que si quieres nacer de nuevo, tienes que mirarle a Él como Hijo de Dios, levantado en la cruz, muriendo en la cruz por tus pecados? Bueno, ese es lo que completa este proceso, ¿no? Nacer del agua, arrepentimiento, esa obra del Espíritu que sucede por la obra del Espíritu Santo, mirar a Jesús, que realmente es lo que provoca esa decisión, provoca la fe, esa transformación interior. Hay aquí algo que debemos de tener en cuenta, porque nacemos a la vida espiritual, nacemos al reino de Dios, nacemos de nuevo por la obra del Espíritu, pero cuando vivimos en el reino de Dios también hay que vivir por la obra del Espíritu. Y a veces viviendo en el reino de Dios también hay serpientes que nos muerden, también hay daño, también hay dolor, también hay situaciones que nos rompen el alma y entonces podemos otra vez mirar a las serpientes, podemos pensar que el daño que nos han producido no tiene solución o podemos seguir mirando a Jesús y mirando a Jesús encontrar sanidad. Realmente la misma obra de fe que nos da la salvación y que nos hace entrar en el reino de Dios es la misma obra de fe que nos sigue dando salvación y sanidad una vez que entramos en el reino de Dios. De modo que si te muerden las serpientes, acércate a Cristo porque solo Cristo puede sanarte. Bueno, quiero terminar. ¿Quieres entrar en el reino? Si aún no has entrado en el reino, ¿quieres entrar? Le voy a pedir a Poncho y Anita, creo, vais a cantar una canción. Como dije al principio, entrar en el reino de Dios es fácil. Es una decisión que tú tienes que tomar. ¿Vas a confiar en ti mismo, en tus ideas, o quieres andar confiando en Jesús? ¿Vas a aceptar la oferta que te hace Jesús de entrar en su reino y ser liberado del reino de las tinieblas, o vas a seguir andando en tu propio criterio, en tus pecados, bajo esa autoridad de las tinieblas que solo te va a llevar a la corrupción? Pues es una decisión tuya. Y yo te animo a que si no la has tomado antes, la hagas hoy. Que la hagas hoy, que la hagas ahora. Realmente no es tan difícil. Si tú quieres entrar en el reino de Dios y aún no lo has hecho, si no has nacido de nuevo, te animo a que hagas esta oración. Dile a Jesús con tus palabras, pero dile a Jesús algo así. Repite conmigo. Si lo que yo digo te sirve de utilidad, repítelo conmigo. Y si quieres hacerlo a tu manera, hazlo a tu manera. Pero dile a Jesús algo así. Señor Jesús, yo creo que tú eres Dios. Eres el Señor del cielo y de la tierra. Reconozco que soy pecador. Me arrepiento de todos mis pecados, perdóname. Gracias por morir en la cruz por todos mis pecados. Gracias por llevar mi condena. Hoy acepto tu perdón completo. Muchas gracias, Jesús. Hoy tomo la decisión de confiar en ti, de creer en ti, de nacer de nuevo, de entrar en tu reino. Sí, quiero entrar en tu reino, Jesús. Gracias. Gracias que tú me escuchas. Gracias, Padre Celestial, que tú me aceptas tal como soy. Gracias por esta nueva vida que tú me das. Amén. Si has hecho esa oración hoy por primera vez y quieres expresarlo públicamente, a mí me gustaría también
conocerte y explicarte algunas cosas de cómo vivir en este reino. Así que mientras Poncho y Anita cantan, me gustaría pedirte que salgas, que vengas aquí al frente, que te sientes en las filas de aquí al frente. Cuando acabe el culto me gustaría tener unas palabras contigo. Adelante. Extiende tu mano, Señor, pues todo lo puede tu amor. Hoy te confieso, mi Dios, mi Señor, Salvador. Ya no hay tinieblas en mí, solo hay luz. Ahora extiende tu mano, Jesús. Extiende tu mano, Señor, pues todo lo puede tu amor. Hoy te confieso, mi Dios, mi Señor, Salvador. Ya no hay tinieblas en mí, solo hay luz. Ahora extiende tu mano, Jesús. Escucha, Señor, mi oración. Hoy te entrego mi corazón. Borra mis faltas, Dios Salvador. Hoy te confieso, Señor. Escucha, Señor, mi oración. Hoy te entrego mi corazón. Borra mis faltas, Dios Salvador. Hoy te confieso, Señor. Escucha, Señor, mi oración. Hoy te entrego mi corazón. Borra mis faltas, Dios Salvador. Hoy te confieso, Señor. Borra mis faltas, Dios Salvador. Hoy te confieso, Señor. Amén. Que Dios os bendiga, que toméis esa decisión si aún no la has tomado. Que no dejes que pase, que se ponga el sol esta noche antes de tomarla. Que Dios os bendiga.